Hola, ¿qué tal a todos mis queridos costureros y costureras? Yo soy Claudia Rodríguez y si eres una persona que le encantaría aprender a confeccionar su propia ropa desde cero y muy fácil, quédate conmigo. El día de hoy aprenderemos a diseñar y confeccionar un pantalón de tipo envolvente como este. Es un pantalón muy cómodo y muy bonito que sirve para toda ocasión, así que empecemos. Bueno, para empezar a patronar el proyecto del día de hoy, que es un pantalón envolvente, primero lo que voy a hacer es mostrarte cómo se hace en papel a escala, porque este es un pantalón de verdad muy fácil de hacer y no vale la pena como hacer un gran patrón o un patrón en papel a tamaño real para que puedan ver, y me parece que aquí en esta hoja de papel a tamaño escala es muy fácil para que lo puedan ver y entender y ver que realmente es muy fácil realizar este proyecto. Lo único que necesitan es sus moldes de patrón base de pantalón para dama o para caballero. Voy a tomar el patrón delantero y como siempre voy a empezar a calcarlo sobre el papel. Haz de cuenta como si el pedazo de papel va a ser la tela o en su defecto un pedazo de papel, porque ya verás que es muy fácil. Entonces vamos a empezar calcando. Y listo, también vamos a calcar todas las líneas importantes, la de tiro, la de cadera, la del centro del pantalón. Bueno, ahora vamos a empezar con las modificaciones del pantalón envolvente. Esta parte del tiro acá la vamos a dejar exactamente igual. Las modificaciones las voy a hacer con marcador negro, entonces esta parte la vamos a dejar exactamente igual, que es la parte del tiro. Entonces digamos que voy a marcar aquí con marcador negro. Listo, entonces esta parte aquí de la entrepierna, yo lo que quiero hacer es hacer una bota recta. Entonces aquí a partir del tiro lo que podemos hacer es bajar completamente perpendicular hasta la línea de la bota. Entonces para hacer esto lo que voy a hacer es prolongar la línea de la bota y aquí voy a conectar el punto del tiro con la línea de la bota que sea perpendicular a la línea de la bota. Bueno, en esta parte del costado del pantalón vamos a extender la línea de la cadera de esta manera y también la línea de la cintura, ¿cierto? Entonces en esta parte de la línea de la cadera vamos a aumentar de 15 a 20 centímetros dependiendo de qué tanto la modelo quiere que el pantalón le envuelva. Digamos, entonces yo voy a utilizar 15 centímetros. Entonces a partir de la línea de la cadera voy a salir 15 centímetros y también desde la línea de la cintura. Entonces esta línea, estos puntos de la línea de la cintura y la línea de la cadera los unimos con línea sastre y de aquí desde la línea de la cadera hasta abajo vamos a bajar y encontrarnos con la línea de la bota de manera perpendicular. Y listo, este ya es el patrón de nuestro pantalón envolvente de la parte delantera. Solamente me falta los 3 centímetros del bajo de ruedo en el bajo. Listo, ahora ya solamente falta marcar pantalón envolvente delantero que se corta 2 veces en tela. Y si ves cómo es de fácil de hacer este patrón, entonces por eso yo lo que voy a hacer es hacerlo directamente a escala real sobre la tela. Entonces ya solamente falta cortar y ya este es el patrón delantero. Bueno, para continuar con el patrón de la parte trasera del pantalón envolvente, entonces vamos a empezar calcando la parte del patrón base trasero que ya tenemos realizado previamente en papel. Bueno, entonces la parte del tiro se deja exactamente igual, no vamos a realizar ninguna modificación.
Y de igual manera vamos a prolongar la línea del bajo. Voy a hacer los 3 centímetros de ruedo de una vez. De aquí, desde la línea del tiro hasta abajo, voy a prolongar la línea perpendicular a la línea de la bota. Y en la línea de la cadera voy a hacer una marca a los 15 centímetros como lo hicimos en el delantero. Y lo mismo para la cintura. Y a partir de la línea de la cadera vamos a unir con una línea perpendicular a la línea de la bota. La línea de la cintura y la línea de la cadera también se unen con línea sastre. Y aquí en la línea de la cintura vamos a unir con esta línea de aquí de la cintura de manera recta para que nos quede bien terminado el patrón esta parte. Y listo, este ya es el patrón trasero de nuestro pantalón envolvente, que se corta también 2 veces en tela. En esta parte de la cintura puede ser que la modelo o la cliente a la cual vayas a confeccionar el pantalón no quiere que esta parte del pantalón que llegue tan arriba. Entonces en la línea de la cintura puedes bajar de 3 a 5 centímetros dependiendo del gusto de la modelo. Entonces yo voy a bajar unos 3 centímetros para que no quede tan arriba la línea de la cintura del pantalón. Y los 3 centímetros es para que quede cómodo y no quede tan abajo, no tan descaderado. Y listo, ya tenemos los patrones en papel que quedan del pantalón envolvente, un trasero y un delantero. El trasero se corta 2 veces y el delantero se corta 2 veces. Adicionalmente a estas 2 piezas vamos a cortar una tira muy larga de 4 centímetros que va a cumplir la función de la pretina del pantalón. Listo, entonces ya vamos a cortar en la tela. Esta es la tela que voy a utilizar el día de hoy, que voy a utilizar para el pantalón envolvente. Esto es un crepé satinado. Lo importante de la tela que escojas para este proyecto es que tenga mucha caída y no se arrugue. Como esta tela es muy resbalosa y cae mucho, entonces puede llegar a ser un poco difícil acomodar la tela. Entonces te recomiendo que siempre utilices alfileres cuando estés acomodando la tela, y muchas veces es mucho más útil trabajar sobre el suelo cuando la tela se resbala mucho. Bueno, entonces ya uní con alfileres el patrón delantero del pantalón para dama a la tela. Primero vamos a dejar el margen de costura del tiro aquí en la parte del tiro, que es la que no se modifica, es exactamente igual. Bueno, en esta parte del bajo voy a extender la línea del bajo. Los 3 centímetros de costura de ruedo en el bajo. Vamos a prolongar aquí un poco más la línea. Bueno, entonces recuerda que de aquí perpendicularmente hacia arriba la línea del tiro vamos a unir con línea recta. Y aquí en esta parte vamos a dejar 1 centímetro de costura. Bueno, aquí en la línea de cadera voy a salir 15 centímetros y también en la línea de la cintura 15 centímetros. Unimos con curva sastre en esta parte para darle un poco de forma y horma al pantalón. Y del punto de la línea de la cadera hasta abajo vamos a seguir con línea recta.
Entonces lo mismo con línea recta, perpendicular hasta la línea del bajo, como te lo indiqué en el patrón a escala. Listo, entonces ahora ya estamos listos para cortar esta primera parte del delantero. Aquí en la parte de la cintura no vamos a darle centímetro de costura porque vamos a utilizar un sesgo para la pretina que ya incluye el centímetro de costura. Bueno, entonces para el patrón trasero vamos a prolongar la línea del bajo como lo hicimos en el patrón delantero y también darle los 3 centímetros de bajo. Bueno, entonces en esta línea de la cadera vamos a prolongar los 15 centímetros y también en la línea de la cintura. Unimos esta parte con línea sastre o con la regla sastre. Y de aquí, desde este punto hasta la línea de la bota, vamos a seguir perpendicularmente hasta la línea de la bota. Bueno, ahora que ya hemos dibujado las líneas en la tela, vamos a cortar ya en la tela, recordando siempre dar el margen de costura de 1 centímetro para los costados, la entrepierna, el tiro y 3 centímetros en el bajo. Recuerda que en la parte de la cintura no hay centímetro de costura porque vamos a utilizar un sesgo. Bueno, en esta parte se me olvidó hacer la línea de la entrepierna, entonces vamos a hacerla rápidamente. Recuerda que es perpendicularmente a la línea del bajo y también voy a dejarle el margen de costura. Bueno, listo, entonces ya que hemos cortado en tela, tenemos que tener las siguientes piezas. 2 piezas para el trasero y 2 piezas para el delantero. Adicionalmente voy a cortar una tira muy larga de 4 centímetros de ancho para aquí la parte de las tiras de la pretina en el pantalón. Entonces ya estamos listos para coser. Bueno, entonces para empezar a confeccionar vamos a tomar primero el delantero, vamos a enfrentar los derechos. Mira que esta parte del delantero es más brillosa, los delanteros siempre o casi siempre son más brillosos que el revés. Entonces vamos a tomar primero la parte delantera y vamos a coser primero por esta parte del tiro. Entonces vamos a coser a 1 centímetro de costura en costura normal, recta aquí por el tiro. Vamos a hacer esto con el delantero y de igual manera lo vamos a hacer con el tiro trasero. Entonces enfrentamos los derechos, derecho con derecho
y vamos a pasar una costura recta por aquí, a 1 centímetro de costura en puntada normal. Bueno, voy a comenzar con el tiro delantero y empiezo cosiendo desde la cintura hasta el tiro. Voy a continuar con el patrón trasero, cosiendo exactamente por el tiro. Empiezo desde la cintura. Y listo, y a estas 2 costuras que acabamos de hacer vamos a pasar una remalladora. Bueno, una vez cosidos los tiros delanteros y traseros, te tiene que quedar de esta manera, ¿cierto? Entonces voy a voltearlos porque vas a enfrentar los derechos. Este es el trasero. Entonces vas a enfrentar los derechos, el patrón trasero enfrentado con el derecho del patrón delantero. Y por esta parte de la entrepierna vamos a unir el patrón trasero con el delantero por toda la entrepierna, ¿cierto? Entonces vas a pasar una costura recta a 1 centímetro de margen por toda la entrepierna. Bueno, en esta parte voy a empezar cosiendo desde la entrepierna hasta la bota y luego volver a empezar en la entrepierna hasta la otra bota. Tienes que empatar las costuras para que quede bien empatadito. Las doblas hacia un lado, no importa hacia cuál lado, o si quieres una hacia un lado y otra hacia otro, es a gusto del costurero. Entonces voy a continuar desde el tiro hasta la otra bota. Aquí, como ya voy a cerrar, entonces empezamos con un remate. Listo, ahora voy a pasar una costura de remalladora por toda la entrepierna que acabamos de coser. Listo, bueno, entonces después de haber remallado la entrepierna, ya te tienen que quedar unidos el delantero y el trasero por la entrepierna, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar los costados, porque los costados están abiertos, ¿cierto? No hemos cosido. Y lo que vamos a hacer es hacer un dobladillo de 1 centímetro y luego otro centímetro hacia el revés. Y vamos a pasar una costura recta por todo el borde de los 4 costados, del costado delantero, del costado trasero, del costado delantero izquierdo y del costado y del trasero, el costado izquierdo. Voy a empezar cosiendo el trasero, el costado derecho, desde la cintura hacia la bota. Voy a doblar 1 centímetro y luego voy a doblar otro centímetro y pasar una costura bien pegadito al borde para que quede bien hecho el dobladillo. Ahora voy a continuar con el otro lado del trasero. Recuerda que esta parte la tienes que doblar hacia el revés para que la costura y el dobladillo quede hacia el revés.
Listo, voy a continuar cosiendo los costados delanteros. Voy a finalizar entonces con el costado delantero derecho. Listo, entonces ya hemos terminado los bordes de nuestro pantalón. Ahora lo que voy a hacer es planchar un poco para que queden bien asentadas las costuras y los bordes. Bueno, ahora es momento de cerrar por aquí, por la pretina. Antes de pegar ya la pretina aquí o el sesgo de la pretina, lo que voy a hacer es coser las pinzas, porque este patrón tiene pinzas. Como lo utilicé del patrón base con pinzas, entonces pues voy a hacer las pinzas. Entonces vamos a tomar primero el revés trasero, y voy a marcar con ayuda del patrón el lugar de la pinza. Entonces es una pinza de 3 centímetros, voy a marcar 1,5 a un lado y 1,5 al otro lado. Tiene una longitud de 12. Voy a utilizar un alfiler para marcarlo mejor. Y hacemos lo mismo con el delantero. Listo, entonces ya nos podemos ir a la máquina a coser las pinzas. Bueno, entonces voy a empezar a coser la pinza del delantero. Recuerda que es una pinza de 3 centímetros. Y ahora voy a empezar cosiendo las pinzas del trasero. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, voy a tomar una tira del sesgo de la pretina, y voy a marcar la mitad, aquí con un alfiler. Y esta mitad la voy a colocar en el centro de uno del delantero o del trasero. Voy a enfrentar los derechos de esta manera. Aquí tomé, por ejemplo, el patrón trasero, y este es el centro, o sea, el tiro. Voy a enfrentar derecho del sesgo de la pretina con el derecho del pantalón. De esta manera, haciendo coincidir los centros. Entonces voy a pasar una costura recta a 1 centímetro desde el centro hasta un extremo del pantalón, y después desde el centro hasta el otro extremo del pantalón. Entonces vuelvo al centro. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la parte delantera.
Aquí tengo la parte delantera del pantalón, este es el centro, o sea, el tiro, y voy a marcar la mitad para enfrentar derecho con derecho. Mira, derecho del pantalón con el derecho del sesgo. Continúo desde el centro hasta el otro extremo del pantalón. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar esta parte del sesgo. Vamos a doblar las costuras hacia el sesgo. Vamos a abrir primero bien, doblamos la costura, doblamos aquí el extremo superior del sesgo 1 centímetro y volvemos a doblar otro centímetro y hacemos una costura muy pegadito aquí del doblez, tapando la costura de abajo y cosiendo por encima para que la costura que se vea sea solamente la de encima. Entonces, para empezar a coser esta parte, vamos a empezar desde un extremo del sesgo y vamos a doblarlo. Vamos a doblar las dos esquinas o los dos extremos 1 centímetro de esta manera y luego volvemos a doblar, quedando finalmente como una tirita de 1 centímetro. Esta parte puede llegar a ser un poco difícil dependiendo del tipo de tela que usen. Entonces mira que aquí ya llegamos a la parte del pantalón, entonces ahí sí es donde vamos a abrir un poco las costuras, doblamos o llevamos las costuras hacia el sesgo, aquí doblamos 1 centímetro y volvemos a doblar, acomodamos la tela de tal manera que la costura de abajo se tape con el doblez y así es como debería quedar. Listo, entonces voy a continuar con la pretina de la parte trasera del pantalón. Listo, ahora para terminar solamente nos falta hacer el ruedo en la parte del bajo del pantalón y listo. Entonces lo mismo como hemos hecho los ruedos en todos los proyectos, vamos a doblar 1 centímetro, vamos a doblar otro centímetro y pasar una costura muy pegadito al borde del doblez.
Listo, entonces ya hemos terminado el pantalón envolvente. Ahora lo que voy a hacer es planchar para sentar las costuras y ya queda listo para que podamos ver cómo queda sobre nuestra modelo el día de hoy. Listo, entonces ya queda hecho el pantalón envolvente. Vamos a ver cómo queda nuestra modelo. Y bueno, y así es como queda el proyecto que aprendimos a confeccionar el día de hoy, un pantalón envolvente con mucha caída y muy bonito y colorido sobre nuestra modelo. De verdad que es un pantalón muy fácil de hacer y te animo a que lo aprendas a realizar. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Si tienes alguna pregunta, no dudes que en los comentarios, seguinos por nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo y suscríbete al canal. La próxima semana empezaremos a aprender a diseñar y confeccionar blusas sencillas para mujer de la parte superior y nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Qué? Ah, bueno. Despedida, toma uno. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.